Buenas noches, hola, qué gusto. Ojalá se unan a este live, los estoy esperando. Este live es sobre cómo construir una imagen de televisión, o más bien ya ahora se debe decir una imagen multimedia, porque ya no estamos hablando solo de televisión, sino de múltiples plataformas. Para construir una imagen en multimedia o en televisión, se necesita pues algunas características, habilidades, vocación de comunicador, pero por sobre todo, como en cualquier profesión, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo. Yo todavía no me pongo bien los lentes y no alcanzo a ver los nombres, pero les agradezco muchísimo que se unan y les mando un saludo afectuoso. Bueno, como decía, en cualquier profesión se necesita las mismas habilidades, se necesita tenacidad, se necesita disciplina, se necesita creatividad, se necesita vocación, ganas de hacerlo, se necesita humildad, sencillez. Pues a quien yo he invitado esta noche a hacer este live encarna todas esas virtudes y todas esas características y por eso ha llegado donde ha llegado en la televisión ecuatoriana y también en todas las plataformas. No sé si ya se está conectando mi querido Henry Bustamante. No lo sé, yo creo que no, yo creo que más Henry, no me decepciones. Tienes esta plataforma, no, sí, ya se conectó, no se ha conectado. Yo pensé que tú manejabas mejor que yo esta plataforma, no, sí la manejas más o menos, creo que yo la manejo mejor que tú. Qué gusto, Henry. Tere, la verdad para mí realmente es un privilegio, lo comenté cuando me hiciste la invitación. Me cuesta Sí. bastante eso de tutear a Tere. Decir, de Tutéame porque verdad, o si no se hace más grande la brecha de los años, así que yo te exijo que me tutees. Bueno, te quiero decir, antes que nada te quiero decir por qué te invito. Te invito porque te tengo una gran admiración. Yo te conozco desde que ingresaste al canal y eras un jovencito. Sigue siendo joven, pero ya no tan jovencito como cuando claro. ingresaste al canal. Y te he visto crecer. Y te he visto crecer con tenacidad, con humildad, con entrega al trabajo. Y esas son cualidades que yo admiro mucho y además eso que las creo absolutamente necesarias para cualquier trabajo, para cualquier tipo de profesión y para el éxito. Te he visto tener paciencia para llegar hasta donde has llegado. Te ha costado mucho. Sobre todo eso, yo creo que paciencia y saber rodearme de las personas indicadas en momentos claves, porque a veces hay decisiones que son muy importantes y en muchas ocasiones pesa el dinero, pesa esa propuesta económica que quizás supera la cifra que estás ganando en ese momento, pero en mi caso hubo un instante que fue bastante importante en el que yo decidí quedarme en Guavisa porque yo quería seguir escalando. Eso fue quizá cuando tenía unos 5 o 6 años. Y después, o ahora en el presente, me doy cuenta que fue la decisión más inteligente y que supe ser bastante paciente para no equivocarme. Hubiese arrepentido, creo que toda la vida. Quizá el camino no hubiese sido el que yo he recorrido hasta ahora. Mira tú que eso es inteligente, buscar la ayuda necesaria, el apoyo necesario y la orientación necesaria, porque uno no tiene todas las respuestas y uno no siempre conoce todo, pero siempre puede haber alguien que a uno lo puede orientar bien y eso también es una habilidad. Yo te la reconozco a ti. Cuéntanos un poco tu historia, que ni siquiera yo la sé mucho. Además, eso tengo que contar algo. Yo tengo que contar, de entrada tengo que contar una anécdota, que estaba un Ya. poco nerviosa por este live porque yo no sé si tú recuerdas que una vez nos tocó hacer un evento interno del canal en el que tú eras el anfitrión del evento y yo tenía que decir unas palabras y decía, Henry, déjame hablar, por favor, pero es imposible. ¿Cómo? Entonces yo decía, en este live tampoco voy a poder hablar. Pero bueno, aquí No, realmente se trata pero no importa, aquí sí se trata de que tú hables, porque yo quiero que nos cuentes tu historia, cómo empezaste, cómo quisiste, cuál fue tu llamado a esta vocación de comunicar, desde cuándo lo intuiste, lo sentiste o lo supiste y cómo más o menos te fuiste preparando y te fuiste organizando para ingresar en esta carrera. a mí me cuesta mucho de pronto entender a jóvenes
que llegan a la edad de 14 años de pronto y dicen, yo no sé qué estudiar, yo no sé qué hacer, yo no sé si me voy en mi época, que Quibio, FIMA, sociales, porque no tengo la menor idea. En mi caso, yo desde que tengo uso de razón siempre supe que quería ser periodista, que yo quería trabajar en televisión y sin el ánimo de rayar en el cepillo y en la cosa, de verdad, le doy gracias a Dios porque siempre mi referencia eran los periodistas de Coavisa. Yo soy de Vinces y yo estaba allá en la escuela, en el colegio, pero siempre eran ustedes los que me inspiraban y era como que el camino a seguir. Y cuando yo fui al colegio, estudié sociales. Cuando vine acá a Guayaquil, que Estudiabas no en fue, Vinces, tú estudiaste estudié en colegio Vinces. en Vinces. Así es, estudié en Vinces, me gradué y de allí agarré maletas a los 17 años y me vine a Guayaquil, me radiqué acá y empecé a trabajar primero porque no tenía las posibilidades para dedicarme solo a los estudios universitarios. Y Entonces primero vivías solo aquí en Guayaquil. vivimos inicialmente, inicialmente con cuatro compañeros también de Vinceños. Vinces, vinceños, correcto, pero ya ellos venían con la misión de simplemente estudiar, ¿Cómo le no dicen de a trabajar como Vinces? yo. Te interrumpo para que me digas cómo es que le dicen a Vinces, el París chiquito, el París París chiquito, ecuatoriano. Sí. París chiquito, por supuesto, porque no viví esa época de bonanza del cacao que cuentan que todos los vinceños tenían mucho dinero y viajaban a París como venir a Guayaquil. Pero bueno, estaba Bueno, con mis compañeros que nos graduamos iguales y ellos escogieron economía y otras profesiones y en mi caso yo me dediqué a trabajar en un restaurante porque decía, lo que tenga que ser, no hay ningún inconveniente y tengo que trabajar. Entonces ya me radiqué y conseguí tener esa estabilidad económica y a los 3 4 años logré ya ir a la universidad, a estudiar comunicación social, que era también como que siempre esa meta fija, esa meta clara. ¿y a qué edad empezaste a trabajar en Ecuavisa? En Ecuavisa, si no me equivoco, como a los 23 24 años, ya con el Eras título, jovencito, yo eh, te recuerdo jovencito. sí, jovencito, y la gente dice que como años, Sí, 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 que de sí, te pronto lo- parezco, Ujú. y yo me acuerdo que ¿Cuántos iba, años han pasado desde que ingresaste a Ecuavisa? Para yo, calcularte la han edad. pas- no, yo tengo 41 años, han pasado como, bueno, en Ecuavisa tengo 18, como 10, sí, 18, correcto. Ajá, 17, 18. entonces yo recuerdo que iba con esa carita, ahora por ejemplo yo no me he rasurado, pero yo iba Estás con más esa carita, guapo, estás más gracias. guapo. Para mí que también vas al gimnasio, haces dieta, porque tú eras un poquito más así como pasadito de libras y ahora te cuidas un Sí, poco. Te ha contagiado Alejandra. Alejandra te ha hecho muy bien, ha sabido influir en ti. en todo, Alejandra, Gaby, todos mis compañeros de alguna manera generan esa influencia positiva y el hecho también de estar en televisión, como el tema de hoy es cómo crear esa imagen y a mí me cuesta un poco entender que a fin de cuentas sí somos una especie de estuche, por así decirlo, un producto que tiene que motivarse a mostrar su mejor rostro y parte de aquello, incluso pues somos una revista familiar que enviamos mensajes positivos y en esta época de salud, o sea, lo importante es no solamente decir, sino también obviamente en nuestro caso, porque soy esa referencia completamente natural y a mucha gente, a muchos jóvenes, en mi caso me cuesta mucho hacer ejercicio, pero ahí trato de engancharme y ahora lo estoy haciendo. Sí, me doy cuenta. O sea que parte de la disciplina la has podido aplicar en tu cuerpo, lo cual Sí, es. en eso estoy. Bueno, cuéntame, ahora tú tienes muchas más responsabilidades dentro del programa en sí. He visto que lo has podido conducir tú solo, absolutamente te quedaste. De repente cayó Gaby enferma, Dora estaba de vacaciones y te quedaste con todo el programa tú. Me quedé con todo el programa y la verdad es que
sí sentí el peso, estaba con mi compañero José Urrutia y sentimos que sí necesitábamos. Yo hablaba con Dora y con Gaby y les preguntaba, ¿cuándo regresan? ¿Cuándo están de vuelta? Porque sí se las necesitaba. El programa es de 2 horas y media y es muy movido, o sea, requiere muchísima energía. Entonces, hay que estar prendido siempre. En el programa hay que estar súper, súper, súper conectado, incluso conectarte con un contenido, desconectarte y automáticamente tener otro. Es una constante. Entonces, hay que Mm. estar muy, muy atento y lo viví en ese tiempo donde no había chance ni siquiera de ir al baño y tenía que estar siempre concentrado y conectado con el productor y el jefe de piso. Yo te veía a ti como un periodista realmente, tan movido, tan interesado y tan capaz de ir a cualquier lado y de aceptar el trabajo que te tocaba hacer y de hacerlo con entusiasmo, que yo pensaba que tú podías ir a noticias y que te hubiera ido muy bien en noticias y siempre pensaba, ¿por qué no le interesará ir a noticias? ¿Alguna vez te interesó? Toda la vida me interesó noticias y yo siempre lo veía y lo sigo viendo como esos personajes gigantescos, enormes, grandes, que tienen tantos conocimientos y como ese ejemplo a seguir. Yo siempre he querido estar en noticias, aún ha sido mi anhelo. De hecho, cuando Andrés Jumblut salió del canal, yo por enésima vez fui y les dije, mira, estoy aquí, no sé si les interesa, no tengo la menor idea que estén buscando, pero a mí me gustaría, en mis objetivos próximos está hacer noticias. Pues ya lo dije, ya lo Ujú. dejé allí una vez más y vamos a ver, no sé qué pase, ojalá más adelante. Sin embargo, yo disfruto de mi trabajo, yo disfruto de día a día de lo que hago en contacto, me encanta el programa, pero pues está allí esa asignatura pendiente, televistazo. El programa ha tenido varias fases a lo largo de toda la existencia de En Contacto. Ahora, ¿hacia dónde se orientan, Henry? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Con qué se identifican más? ¿Cuáles son la temática que más tratan? Bueno, lo que siempre nos dice la directora, que es Betty Mata, es que nosotros tenemos una población casi de 100% amas de casa. Y nosotros estamos y hacemos un programa para ellas. El contenido es netamente pensando en la mayoría, que son ellas, las amas de casa, sus preocupaciones normales de familia, como esposas, como madres, lo que está ocurriendo en la realidad. Estamos pasando, ojalá que culmine pronto, una pandemia. Entonces la idea es como programa reflejar a una familia ecuatoriana. Estamos bien. Ahora, las realidades y la dinámica social es muy, hay mucho cambio actualmente y el programa lo Sí. sigue y yo te veo a ti muy conectado con esas realidades. Entonces, la ama de casa de hace 10 años no es la misma ama de casa No. actualmente. Las personas que hoy ven En Contacto no tienen ni las mismas costumbres, ni las mismas aspiraciones, ni las mismas realidades que hace 10 años. ¿Tú cómo te conectas con esas realidades? Y sabe que no es tan sencillo comunicarlo, no es tan fácil como que decirlo, porque hay un público quizá minoritario que desde el día uno está con nosotros permanentemente hasta la fecha y ha visto todos y cada uno de los procesos, internamente yo digo cada uno de los gobiernos que han pasado por el programa. Pero efectivamente, el televidente va mutando y el ama de casa actual, como lo dices, no es igual que la anterior. La televisión es cada vez mucho más ágil, mucho más rápida. A veces los contenidos, incluso para tratarlo en televisión actualmente, no hay que hacerlo como antes. O sea, a veces yo creo que me catalogo tal cual, o sea, soy muy volátil, ya, dime ya, pero dime lo que necesito en este momento. Y si te vas por las ramas y lo desarrollas mucho, ya sabes que me tengo que ir, no tengo tiempo, como que andamos corriendo siempre. Entonces hay que tener cierta agilidad o tratar de ir con ese contenido o ritmo del televidente. Dice, pero tú siempre estás en contacto con esa realidad, con ese cambio, estás
al día con esas demandas como profesional. Por ejemplo, yo he visto, te vi en tus redes uno de tus últimos posts en Instagram, que estás preocupado por el bullying en los colegios. Sí, por supuesto. O sea, es una realidad que de pronto a nosotros, como muchas, cuando no nos pasa, entonces lo vemos como algo lejano. Yo, por ejemplo, hablaba de la muerte como un proceso natural en la vida, hasta que se fue mi padre. Entonces yo creo que ese tipo de cosas o ese tipo de acontecimientos o tragedias, en el caso como el bullying, que se trata de un niño y tienes hijos en casa, entonces te conectas con esa realidad y dices, ¿y si fuese tu hijo? ¿Y si fuese alguien cercano de tu entorno? Entonces allí es cuando conectas con la realidad y tratas de evidenciar ese mensaje porque el bullying, lamentablemente, se está de alguna manera naturalizando, o sea, molestar es como parte de, y no entendemos muchas veces que poco a poco laceramos a una persona que puede terminar en esa decisión, quitarse la vida. ¿Tú crees que en las diferentes áreas, en las diferentes instancias de la sociedad, como en la familia, entre los comunicadores, entre los profesionales, se puede contribuir a disminuir este tipo de fenómenos tan negativos en la sociedad como la violencia, como el bullying? ¿Crees que estamos llamados, cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, desde la circunstancia que ocupamos, a contribuir de alguna manera en esto? ¿Crees que tenemos ese poder? Nosotros, principalmente como comunicadores, porque estamos expuestos, debemos entender que somos los llamados a enviar ese mensaje y ser agentes de cambio. No siempre o no esperar únicamente que los gobernantes deben hacer su trabajo. Para ello están en su lugar. Pero nosotros también, como padres de familia, como amigos, como comunicadores, como simples seres humanos, también asumir esa responsabilidad. Y si exigimos, yo creo que también es aplicable en todo sentido. O sea, si exigimos, tenemos que dar. Y si nos unimos o damos ese mensaje de alguna manera siendo súper honestos, yo creo que sí. O sea, no ser, se me fue la palabra, Indiferentes, indiferentes o indiferente. inactivos. Exactamente, Hay que ser indiferente. sensibles ante estas Y, problemáticas. ignorar una realidad, exactamente. Entonces, Y que, si desde ya nos sensibilizamos y nos volteamos a ver y entendemos que eso está mal, yo creo que ya estamos dando un paso a ese cambio. claro, lo primero es la conciencia y luego viene la acción y probablemente como producto Exactamente. de esa conciencia va a haber una acción Y aplica, positiva. Hoy la aplica, Asamblea, por ejemplo, en la delincuencia, que es un tema tan preocupante en la actualidad. Obviamente es mucho más álgida la situación y el problema de pronto es más de fondo porque estamos viviendo una época inédita, no antes vista, hay desempleo, hay muchísimas necesidades, hay tantas carencias, o todo tiene que ver eso, con carencia, con falta de. Pero en todo caso, también nosotros tenemos que de alguna forma ver cómo somos esos agentes de cambio para construir una mejor sociedad. hay que plantearse qué sociedad queremos tener, si queremos tener una sociedad con agentes de cambio en que la mayor parte de personas vayan hacia lo positivo, o si queremos tener por cada persona 4 o 5 policías que nos digan lo que tenemos que hacer, porque un poco eso es lo que estamos reclamando. Estamos reclamando más seguridad, más policías, que es verdad, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y al Estado en su estructura le corresponde, tiene el deber de muchísimas cosas que está incumpliendo. Tenemos un Estado fallido, pero también como miembros de esta sociedad tenemos que plantearnos qué podemos hacer. Yo te quería preguntar algo que es un poco controvertido, porque nunca te he visto opinar sobre estas cosas, pero me interesa saber, un profesional como tú, de tu nivel, qué opina. Hoy la Asamblea aprobó con 75 votos la ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, con 12 meses para las niñas o las mujeres menores de 18 años,
y con 18 semanas, perdón, con 12 semanas, creo que dije 12 meses, son 12 semanas, y con 18 semanas para menores de 18, para, a ver, perdón, estoy equivocada, 18 semanas para mayores de 18 años y 12 semanas para mujeres menores de 18 años. Lo estoy diciendo mal, mira tú. Bueno, no quiero obligarte a opinar, pero, y si no lo deseas, no tienes que opinar porque son temas, entiendo, controvertidos y he recibido el testimonio de muchísimos colegas nuestros que me dicen, yo no opino porque es difícil, porque genera demasiada controversia y no estoy en la posibilidad de meterme en esas controversias. Pero no sé si tú puedes opinar sobre esto. En mi caso, de una manera extremadamente natural. O sea, la verdad es que sí, es una cuestión muy controversial. De pronto regreso a esa situación que hablábamos de que la muerte para mí era algo natural y de pronto veía a un familiar o amigo que se le murió el papá o un ser querido muy cercano y le decía, mi pésame, lo siento, va a pasar, tranquilo, todo, pero realmente nosotros no sentimos lo que pasa con esta persona. Y esta situación, un poco enfocándola en este tema, yo desde afuera puedo decir que no estoy de acuerdo con terminar con la vida de un ser humano o ponerle fin a una vida, no importa la etapa, a una vida. Sin embargo, pienso en una mujer que fue violada, en una mujer que de pronto atraviesa esa situación muy dolorosa, que no quería estar en ese tema y de pronto ella lo decide. O sea, no me siento como en la capacidad de decir, no está bien. Lo que tú vas a hacer, eso es un pecado, no está bien. O sea, no sé qué yo haría y ventajosamente yo soy hombre y quedo como que fuera del tema. Entonces, quizá para no profundizarlo tanto, pero estoy contra la vida. Entonces le decía por eso, no sé si que valga un poco mi opinión, pero estoy contra la vida, pero trato de ser extremadamente respetuoso de las decisiones de cada ser humano, de cada persona, y este tema es una cuestión extremadamente delicada. Situaciones complejas y extremas, intensas, dolorosas y trágicas, en las que desde afuera probablemente no se puede opinar y en las que probablemente cada caso tiene características especiales que deben ser tratadas con mucha delicadeza y desde muchísimas perspectivas. Así que entiendo perfectamente porque nadie tiene la solución a un problema tan grave. Pero, ¿qué les dices tú, por ejemplo, a los jóvenes respecto a su comportamiento, justamente hablando de todos estos temas, y el ejercicio de sus libertades sexuales y reproductivas en estos tiempos de que a veces la libertad se confunde con libertinaje, desde mi perspectiva de mujer ya de 60 años? Bueno, así como en la televisión hablamos de que el televidente va mutando y va cambiando, y la misma ama de casa de algunos años atrás no es la misma de ahora, en la familia, porque tenemos que ir al núcleo, tenemos que ir a donde empieza todo, ¿no? Lamentablemente, hay algunas familias que van avanzando de una manera bastante permisiva con respecto a sus hijos, y hay otros que sí conservan un poco ese ambiente tradicionalista. Entonces yo creo que todo parte de allí, de cómo vas creciendo, de cómo vas educando a tu hijo y le enseñas a establecer un orden de prioridades que vayan ligados a tus valores de vida. Entonces, primero somos nosotros como padres. Primero, para cuando un hijo adolescente tenga de pronto que enfrentarse al mundo, en ese instante acuda a esas herramientas que adquirió en casa cuando era un niño. Todos te escuchamos dedicarle palabras hermosas a tu papá. ¿Crees tú que esa formación que te dieron tus padres es lo que te ha dado la fuerza, la esencia, la estructura para llegar a tener el éxito profesional que tienes y la armonía que hoy tienes en tu vida?
Sí, por supuesto. Yo creo que todo lo que menciono, no creo, estoy segurísimo que obviamente viene ligado a ese ejemplo de mis padres, mi mamá, mi papá, seres humanos extremadamente sencillos, pero que tienen muy claro cuál es el sentido de la vida y que ciertos valores son innegociables. Yo siempre menciono y cuando hablo de mi papá, automáticamente viene a la mente el hecho de recordar que fue un ser humano que vivía con la única misión de todas las semanas tener el dinero, no para sus cosas, porque nunca, no fue un hombre ostentoso, pero su misión era tener el dinero para comprar la comida para la casa. Él vivió para eso, vivió para trabajar y el día sábado o domingo ir al mercado, comprar la comida y llevar a casa. Y así pasaban las semanas, los meses, los años, y esa fue su vida. Mi papá, ya cuando nosotros fuimos adultos, en mi caso, ya era el que le compraba la ropa, el que lo a regañadientes, pero llevé de viaje porque quería que él viva esa experiencia, que tenga esa etapa de pronto poder viajar, de treparse un avión, que cuente un poco esa experiencia a sus amigos, que viva un poco de lo que yo también he tenido la oportunidad de vivir por trabajo, por vacaciones, y que la vida no solamente es eso, trabajar, estar en el campo y estar dedicado netamente a sus hijos. Entonces, eso realmente yo lo valoro y es algo que siempre lo cuento y que está en mi corazón, porque no sé si todos los seres humanos estemos dispuestos a dar la vida o a vivir por los tuyos. Mm. Bueno, esa es la paternidad responsable, ¿no? Cuando tú entiendes que has originado una vida con amor y que eres el mayor responsable de esa vida. Y uno se entrega. Lo digo esto porque soy mamá y soy abuela y no hay nada que me pueda causar más satisfacción, más alegría y más felicidad que la alegría y la felicidad de mis hijos. Y no hay nada en este mundo, nada más bonito que la sonrisa de ellos, que la paz y la tranquilidad de ellos. Así que yo estoy segura que tu papá fue inmensamente feliz de verte a ti sonreír, feliz en un trabajo realizado, más que por el trabajo, porque probablemente a él no le emocionaba tanto el tipo de trabajo que hacías, pero No, el hecho de ver, nunca lo reconoció como trabajo, por si acaso. no, pues un hombre de campo de vinces, le ha de haber parecido que tu trabajo era medio, uy, así nomás de ir a vestirte bien en la televisión y hablar. ¿A qué hora trabajas? Me decía, ¿y a qué hora trabaja? ¿Y qué está de fiesta, está bailando, conversando? ¿A qué hora trabajas? Pero ahora que te escucho contar esto de tu papá, yo sí te había escuchado en algunas otras ocasiones en declaraciones tuyas y yo decía, esa es la fuerza que tú tienes, ese amor que tu papá supo sembrar día a día, semana a semana, cuando se dedicaba a trabajar para llevar tu comida. Entonces, eso es algo que no tiene precio y es algo invalorable, valioso y que te acompañará hasta el día que tú cierres los ojos, porque sí es ese es el amor, ese es el milagro del amor de los padres. Tenemos algunas preguntas de los que se han unido a Público. este live. Bueno, nuestro querido Mr. Vértigo, que tú sí sabes quién es, dice que te pregunta si hay que pedir permiso al dueño del canal para postear en redes. ¿Postear qué? O sea, nosotros debemos ser súper honestos. Hola, mi querido Vértigo. Nosotros debemos ser bastante honestos y también Tere ha sido de Coavisa, una empresa como muchas y obviamente todas las empresas tienen una línea editorial, todas tienen cierto concepto y nosotros como, en este caso, parte de un medio de comunicación, tenemos que alinearnos a ese mensaje empresarial. Eh, yo la verdad es que no he recibido ningún tipo de freno para opinar de esto y aquello, pero lo Pero que yo, por ejemplo, Tu querida Betty sí te pone en línea. lo que yo sí tengo claro en el caso, por ejemplo, de Betty, y justamente por allí iba, es que ella nos ha dicho que nosotros somos un programa de entretenimiento, nosotros estamos siempre enfocados en la familia y cuando se trata, por ejemplo, de un tema que puede ser
político, que es una cuestión que en Ecuavisa se lo toma con mucha seriedad. Siempre están profesionales, los reporteros, los periodistas, los presentadores, y hay un departamento que trata la noticia como debe ser. Entonces, hay que respetar quizá en este caso, lineamientos o ubicarse, por ejemplo, en el segmento en que tú te desarrollas. Entonces, yo creo que es la única indicación quizá que podemos tener, sobre todo porque el público es bastante sensible. Por ejemplo, en una época electoral, yo que represento a Ecuavisa, si voy a hablar de un candidato de alguna manera y que se pueda prestar a que se piense que yo estoy apoyándolo, no es Henry Bustamante el que está apoyando a tal candidato, es Ecuavisa el que está como medio de comunicación mandando cierto mensaje. Entonces, más que por prohibirte porque tienes que guardar algo, es más bien un poco ser claro con el televidente en temas Claro, donde no hay que y tener influenciar. una línea, claro, y tener una línea de sobriedad, ¿no? Respecto al público y a lo que estás posteando. Otra de las preguntas es, ¿hay que hacer escándalo? Escucha esto. ¿Hay que hacer escándalo como Carolina Jaume, mi querida amiga Carolina? ¿Para qué? No sé, así solamente dice así, hay que hacer escándalo como Carolina Jaume. Bueno, yo a Carolina también la conozco por el medio, pero se la menciona allí por la pregunta y todo. Yo la verdad es que le huyo mucho a, a estos escándalos o situaciones de prensa rosa, porque en serio lo digo, yo soy el ser humano más común que puede existir y ventajosamente que hago televisión, pero cuando yo no estoy trabajando, disfruto de mi casa, o sea, disfruto de mi familia, disfruto de los míos, pero no voy a discotecas, no estoy en este tipo de cosas, pero estamos hablando de cómo construir una imagen en televisión y no solamente hay que ser hay que ser y parecer. Entonces hay que ir también incluso con esa línea, en la línea de sobriedad o la línea que tú quieres llevar para que, Proyectar, claro. para que el televidente o la persona que te sigue, o sea, no se confunda. O sea, vea que dices una cosa, haces otra, estás aquí, estás allá. O sea, ser coherente. Exactamente, la coherencia es lo que te da la credibilidad, la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Dentro de eso, la autenticidad, ¿qué tan importante es? La autenticidad, creo que me dijiste, Tere. Sí, Autenticidad, sí, tenemos como claro. que se corta un poco. Ajá, te corta. Autenticidad, sí. Es lo que te ayuda a conectar con el público. Es lo que te acerca a una realidad o es lo que de alguna forma logra quizás romper un poco esa pantalla, esa pared. A veces ahí dicen, yo siento que no me llega, que no le creo, no me transmite. Está allí como tratando de, intenta. En mi caso yo creo que es simplemente eso, tratar, no tratar, o sea, ser como eres en tu vida cotidiana, mientras más normal te muestras, mientras más natural eres y tratar de tener ciertas poses, yo creo que eso te ayuda en esa construcción de imagen como talento y esa autenticidad de alguna manera se forma parte de esos motores o de esas características que te van construyendo como figura pública, como producto o como en este caso, comunicador social. Pero es un contrasentido, Henry, porque hoy existen tantas herramientas. Existe, por ejemplo, los filtros, entonces sales más guapo de lo que eres, te pueden enseñar a moverte de una manera, te dicen que si sonríes así, te dicen que si hablas así, que si te vistes así, y de esa forma vas creando una imagen o una especie de máscara. Lo que tú me estás diciendo es lo contrario, ser totalmente auténtico. Yo no es que estoy diciendo que hay que construirse la máscara, pero Claro. justamente esa es la comunicación. Mientras más auténtico sea el mensaje, más poder va a tener. Eso es lo que tú me quieres decir. Más poder, por supuesto, la credibilidad, la palabra
que tiene obviamente su valor. Nosotros le creemos a cierta persona. En este caso, por ejemplo, si hablamos de Televistazo, Teresa Arboleda, Alfonso Espinosa, tú sabes que hay allí un respeto ganado y que le creemos absolutamente todo lo que nos dicen, pero va también ligada a esa autenticidad, ¿verdad? A esa honestidad que se muestra. A la autenticidad del mensaje, sí. Mientras más auténtico sea, más poder en el sentido no de poderoso, sino de la credibilidad, del peso que va a tener. Otra de las preguntas que tenemos, hecha por Milintami, dice, ¿por qué en la actualidad predomina la superficialidad? Porque en la actualidad predomina la superficialidad. Sí, sí, eso nos pregunta. Bueno, yo creo que En la televisión, me imagino, ¿no? eh, bueno, hay personas que siempre, personas, talentos, yo creo que seres humanos en general, que le dan mucho valor al que dirán y siempre están cuidando cierto estereotipo, cierta imagen o lo que la gente pueda comentar o decir, yo creo, ¿no? O sea, o superficialidad se refiere un poco a lo que yo mencionaba hace algunos minutos con respecto a los programas de televisión, que de pronto ella es parte de esos televidentes que están acostumbrados a ver televisión con mucho contenido, a ver televisión o sea, de mucha calidad, que es bueno, pero nosotros tenemos que entender que la población es compleja y que hay público diverso, con muchas edades, con muchos requerimientos, y que un programa no se puede destinar netamente para cierta población. No sé si puede ir por ahí quizá la pregunta. En todo caso, nosotros de alguna forma, y cuando digo nosotros hablo de todos de la televisión en general, vamos caminando de acuerdo a lo que nos exige el público, la sociedad, el país, la realidad en la que vivimos y nos desarrollamos. Bueno, y hoy más que nunca hay tanta variedad. Se podría decir que hoy sí hay para todos los gustos. Bueno, Exacto. otra pregunta. Mira lo que te dicen. Henry, eres un ser humilde. ¿Crees que eso te ha llevado a ser top en la televisión? Eh, ¿Sabe que en la actualidad estoy como viviendo un, cómo lo expongo? Porque no quiero que la gente lo vea mal, pero es la primera vez que yo estoy enfrentándome a un público que siento que es excesivamente apasionado y también agresivo por esa pasión que tiene. Y hace poco terminó el reality, El Poder del Amor, y la gente defiende a un participante y eran 14, perdón, como 18, entonces, y ahí los ecuatorianos habían como 3, y yo, la verdad es que sufrí de un ataque de estas personas que amaban en este caso a Andreina, a Donday, a Mare, y nunca, o todo el público en general, no le costó entender que como comunicador o como periodista, como entrevistado, lo único que hacía era llevar un contenido que era direccionado por lo que ellos generaban en un reality, pero nunca tuve ningún favorito, o sea, nunca yo hice algo para que Andreina Bravo sea la ganadora, o sea, esa no era mi misión, esa nunca fue, pero si yo entrevistaba a Mare y no entrevistaba por alguna razón a Andreina, me caían toditos los de Andreina, y viceversa. Y llegó un punto en el que a mí me costó realmente eh, no salir de mis cabales, y a veces me ponía como que a responderle al público tratando de explicar la situación, que es muy compleja, y allí la gente hablaba de que tú no eres sencillo, no que tú no eres humilde, no que tú no eres esto. O sea, primero soy un ser humano como cualquiera, con un carácter a veces bastante fuerte, a veces con mucha paciencia. Yo sí creo que he tenido mucha paciencia para esperar el momento indicado en el aspecto laboral, pero personalmente de pronto me prendo, me enciendo rápido. Si eres Pero fosforito, si eres fosforito, nunca te he visto fosforito.
Yo soy muy impaciente cuando necesito y quiero, en este caso una entrevista, qué sé yo, y no la consigo. Hago absolutamente de todo y no pasa nada si me quedo hasta las 4 de la mañana o si no duermo o estoy en el canal. Por ejemplo, hoy llegué hace poco y tengo 2 días haciendo un reportaje que a mí me llena muchísimo porque primero me nutre a mí como periodista y segundo, le entrego algo de calidad al público. Estoy armando un reportaje de los 55 años de historia en Ecuavisa, pero hablando en diferentes aristas, en este caso de todos los hechos trascendentales históricamente en el país, como el Taurazo, por ejemplo. ¿Ya? Me ven a mí y dicen Taura. Es así, como que lo ven al presidente Flores Cordero y me ven a mí y dicen Taura, sí. Taura. Exacto, exactamente. Y vi a Tania también que estuvo en el entierro de Pablo Escobar, que fue el único Sí, medio de comunicación, el primer medio de comunicación que estuvo en Colombia. que llegó, Bueno, sí. exactamente, que llegó a Colombia. Entonces, llevarle al público información que de pronto algunos, porque son varias generaciones, no Ya es tienen idea. historia, ya es Exactamente, historia. y es nuestra historia en Ujú, muchos sentidos, ujú. y es importante saber que en algún momento hubo dictadura con Velasco Ibarra, o sea, que después regresa a la democracia con Jaime Rodríguez Aguilera. Bueno, estoy en esa construcción de un reportaje que lo disfruto bastante y no sé por qué llegué a este punto. Porque estábamos hablando de que si la cualidad tuya de ser humilde te ha llevado al top de la televisión. Y tú me dices que a Yo creo veces pierdes esa un poco, la gente te dice que pierdes un poco de su humildad. Y no es que pierdas la humildad, es solamente que tienes un carácter como todo el mundo que a veces se enciende. Pero yo nunca te he visto fosforito, siempre te he visto paciente, muy proactivo, aceptando los trabajos, todo. con muy No, no, ánimo. sí, sí, por supuesto, todo eso. Pero sí, a veces quizás me falta un poco de paciencia. Pero bueno, yo no me A todos, considero, a todos. no me considero una perita en dulce. O sea, todos los seres humanos tenemos complejidades, virtudes y defectos, todos, absolutamente Así todos. es, todos. En todo caso, pues Perfecto yo no existe. de alguna manera lo que se ha visto en la pantalla, yo creo que se acerca mucho a la realidad. O sea, lo que se puede mostrar y se puede ver. O sea, ese soy yo. O sea, a veces en la televisión también he llorado, me he molestado. O sea, ha pasado como que de todo. Y eso ha sido también una bendición para mí porque en contacto es uno de esos formatos que primero te exige sacar tu esencia, te exige fluir, te exige desdoblarte, o sea, te exige. Yo recuerdo que Teresa mencionó, es la primera vez que he sentido mis emociones o mi corazón tan expuesto. La frase que O sea, yo mencionaste. nunca en televisión, yo estaba acostumbrada a mi cuadrado, me ponía bastante laca en el pelo para que ni se me mueva y salía así. Y de repente voy en contacto y ustedes me abren el pecho y me sacan el corazón. Así fue una experiencia, así como en una montaña, casi como ir a un terapista emocional. Fue impresionante. A mí me dejaron realmente muy impresionados del tipo de programa que ustedes hacían, porque además eso hay mucho profesionalismo ahí atrás. Ustedes investigan todo el tema, le sacan muchas aristas, saben explotarlo y saben presentárselo al público. Mira, justo que hacen esta pregunta, dice, ¿cómo te sientes trabajando con Teresa? ¿Te ves con ella en contacto? La verdad es en serio. O sea, yo siempre, ya no alcancé a hacer noticias con Teresa Arboleda. Qué privilegio, qué maravilla. O sea, ojalá que regrese en contacto, porque yo no sé, o sea, Imagínate tú. A veces me pero invitan, ustedes me invitan, no se han olvidado de mí, me invitan. bueno, yo creo Este, que, yo creo que para el aniversario de los 55 años va a me estar. han invitado, sí, me han invitado para ir un ratito, sí, sí, voy a estar con ustedes. Así que espérenme ahí, al lado de Henry. Henry, te quiero hacer una pregunta, pero así, y con muchísimo respeto, y consciente de que si puedes, la respondes, y si no puedes responder, también todos podemos entender por qué no lo Claro. haces. ¿Podrías explicar tú por qué es una decisión no hablar
sobre las investigaciones respecto al crimen de nuestro querido Efraín. Perdón, se cortó. ¿Por qué es una decisión no hablar? No hablar sobre las investigaciones respecto al crimen de nuestro querido Efraín. No damos información, no damos, digo yo, no se da información respecto a eso. ¿Pero qué? ¿Pero hablamos de Ecuavisa o hablamos de los medios de comunicación? No, hablamos de Coavisa y hablamos de En Contacto y hablamos de ti, por ejemplo. Tú nunca Ya, hablas ok. de ese tema. Yo mencioné hace poco que Betty nos comentaba que hay temas y nosotros como programa, nosotros como En Contacto, eh, no debemos tratar temas judiciales, temas políticos, porque existen los profesionales que se encargan de hacer este tipo de trabajo periodístico, como Merlin Ochoa, por ejemplo, que lo ha hecho extremadamente bien, ha estado al pie del cañón, ha hecho La algunos experta de la reportajes. policía y la fiscalía es Merlin Ochoa. Exacto, o sea, es que hay que ser extremadamente respetuoso y hay que tener esa preparación. Cuando uno va a hablar de un tema legal, mucho más todavía, o sea, hay que ser cuidadoso. Por ejemplo, hace poco, Soledad Reyes, si no me equivoco, eh, emitió una denuncia extremadamente fuerte en el campo deportivo y nosotros de alguna manera mencionamos el tema y yo ya con la experiencia que tengo en Ecuavisa, o sea, les mencionaba a mis compañeros que el tema no hay que tratarlo de una manera superficial, que es una cuestión legal y si es una denuncia, hay acusados, hay que investigar. Y eso no se lo hace de una manera rápida o fácil. Y en este caso, tantos años en Televistazo, ustedes saben perfectamente cuál es el cuidado que se le debe dar, el tratamiento que debe tener una noticia en general. Entonces, nosotros como programa, incluso ni siquiera el día que lamentablemente ocurrió el asesinato, no es que fuimos a ese lugar donde ocurrió, o sea, nosotros nos encargamos o hicimos la parte humana. Nosotros desde el programa hablamos de la pérdida de un miembro de nuestra familia y de alguna forma conectar un poco con sus deudos, con su mamá, con sus hermanos. Y sabemos que hay una cuestión legal que continúa en investigaciones y como es un tema legal, obviamente se lo trata, en este caso, en Televistazo, que es parte de Coavisa. Henry, ha sido un gusto enorme tenerte aquí en vivo. Yo creo que quienes se han unido a este live y quienes te han escuchado saben por qué tienes tu éxito en todo lo que haces. Porque eres auténtico, eres humilde, además eso yo sé que tienes disciplina, tienes entrega para el trabajo y es lindo tratar contigo, es chévere tenerte en el equipo. Bueno, que yo ya no soy parte del equipo, pero igual te siento parte de mi equipo. Creo que eres una persona sumamente positiva, de esas personas que hacen falta en este mundo para que sea mejor, que hacen falta más personas como tú. Tere, de Así verdad, que, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio, como lo mencioné, es un gusto enorme compartir en este caso este live y hablar con la gente, tener esa cercanía. No pudimos trabajar juntos en Televistazo, no sé, ojalá tengamos pero el en chance. contacto, a veces ya pues nos unimos en contacto, Así es, así es. No, que tiene un gracias, formato más gracias. abierto. Mi admiración No, y gracias respeto a ti. siempre. Sí, para ti también. Un beso. Un abrazo, Chao. gracias. Chao, chao, Gracias. hasta luego.